Este episodio de La Trinchera es presentado por La Tigre. Sabemos que los códigos de vestimenta en los espacios profesionales se han puesto algo casual, pero no podemos olvidar que una imagen bien curada puede aportar a nuestro progreso profesional. Detrás de La Tigre se encuentra un selecto grupo de expertos en moda y estilo personal que te ayudarán a elaborar una imagen que cuente tu historia de éxito. Con opciones de ropa a la medida y al detalle de origen italiano para él y colecciones de Europa para ella, La Tigre es moda para una nueva generación que aprecia el valor que una imagen de progreso puede aportar a nuestras vidas. En mi caso, para mí siempre ha sido importante portar piezas a la medida de La Tigre, dadas mis comparecencias públicas y en los medios. Y ustedes que me han visto en los periódicos o en televisión, saben muy bien que mis chaquetas, mis camisas, mis pantalones y mis corbatas de La Tigre me hacen lucir muy monarca. Visiten la boutique de La Tigre, ubicada en Ciudadela, en Santurce, o síganlos en Instagram en Shop La Tigre. La Tigre es un estilo en función de progreso y auspiciador de este programa. Este episodio de La Trinchera es presentado por Solar Innovation, un verdadero pionero en el campo de la ingeniería eléctrica con más de 30 años de experiencia y 6 años en la energía renovable, especializándose en resolver los retos más complejos de la industria. En Solar Innovation crean soluciones completamente personalizadas para que obtengas el máximo retorno de tu inversión. Son los expertos en transformar hogares, integrando sistemas solares con baterías que se pueden cargar usando incluso tu generador. Solar Innovation ofrece el mejor servicio al cliente en la industria, con sistemas 100% adaptados a las necesidades de sus clientes. Lo mejor de todo es que no lo atan a un alquiler de 25 años. Llama al 787-777-1846 o escribe a info@solarinnovationpr.com. Innovation se escribe con 2 N, señores. Para obtener una cotización gratis y descubre cómo transformar tu energía en ahorro y sostenibilidad. Solar Innovation es auspiciador de este episodio. Bipartidismo Strikes Back, una producción del podcast La Trinchera con Cristian Sobrino y Luis Balbino. Balbus Maximus Rubicanus. Saludos. Bienvenidos a tu podcast. ¿Cómo estás, Balbo? Ay, bien, fíjate, esto ha sido... Semana interesante. Pues fíjate, yo creo que ahí no hay nada que no se haya discutido a la saciedad anteriormente, excepto ayer. Ayer fue como que para mí el... Estar refiriéndote a la publicación de la encuesta del Nuevo Día en el área de estatus y de Trump y Kamala. Bueno, y la publicación del video de la cesárea de la comisionada residente. Sí, no... O sea, la semana estaba hard, estaba harsh, estaba picante. Oye, vamos a decir las cosas como son. Ha sido una semana dura para la premisa que alimenta este podcast. Lo discutiremos a la saciedad. Yo estoy un poquito estropeado. No sé si me nota en la voz. Pero no es por la encuesta. No, ayer fui... por primera vez en mi carrera notarial fui celebrante de un matrimonio de dos tremendos, de un amigo y de una amiga. Ella es bien la esposa, la novia es muy amiga de Alexandra. Yo la conozco de casualidad en cuestión familiar hace muchos años y el novio fue un abogado con el que yo trabajé en Pietrantoni, que fue abogado mío cuando estuve en gobierno. Y fui el celebrante, me dieron ese honor y ese privilegio. Después de
cumplir mis deberes notariales, yo cogí una rasqueta, mi hermano. Yo terminé, los que no me conocen, harto conocido de que Cristian Sobrino no baila. En boda, nada. Y si lo ves bailando, probablemente he smashed. Y ayer yo cogí una rasqueta al punto, Balbus, que tú sabes la cancioncita que ponen la de para abajo, suavecito para arriba. Papo, pues yo fui hasta abajo hasta que rompí mi pantalón. Wow. Y seguí jangueando con el pantalón roto, rajado. Lo vi hoy por la mañana, no creo que tenga salvación. Voy a llevarlo a un sastre a ver si puede hacer las debidas diligencias. Un milagrito. Creo que voy a tener que comprar un pantalón nuevo. La chaqueta todavía está en buen orden, igual con la camisa, pero rajé el pantalón por una cosa bárbara. Tuve, by the way, en la boda, nuestro podcast surgió en numerosas ocasiones. El DJ escucha el Bipartidismo Strikes Back. Tuve varias personas que dijeron, oye, yo me siento que te conozco a ti, a Balbino, porque mi hijo se pasa escuchándolo y yo lo escucho. Y quiero mandarle un saludito a Diego, el hijo de Johan y Natalia, que me estuvieron hablando de todas las cosas que está haciendo y de verdad que lo quiero conocer. Suena como un muchacho espectacular, con un buen futuro en la política, y quiero compartirle alguna de mis vivencias para que no cometa mis errores y pueda ser próspero. Así que digo, si está escuchando esto, saludo a ti, saludo a tu mamá y a tu papá y espero conocerte pronto. Creo que está haciendo un trabajo excepcional. Otro evento interesante en la boda fue que en un momento me trajeron el tema de que Eduardo Batia te tiró un limazo en su columna de opinión de ayer también en El Nuevo Día, lo cual me desató, porque de mí pueden hablar lo que les dé la gana. A mí en verdad me importa muy poco, la mayoría de las veces me río, pero cuando joden con uno de mis pollitos, I go ape shit. Y yo he despotricado, creo que crucé una línea en asuntos personales y quiero reafirmar ahora en mi sobriedad de que me suscribo 100% a todas las palabras y cosas feas que dije ayer. Y se lo pueden decir a Eduardo Batia también, no me importa, cuando lo vea se lo diré en persona yo. Pero nada, pero we need to cook. Aquí no se vale en los cobardes y no se vale esconderse, así que hay que hablar de los temas. Pero antes de ir al asunto de la encuesta, ¿cómo se sintió ver que un expresidente del Senado y ahora el consigliere puertorriqueño por excelencia de la próxima presidente, Kamala Harris, decidió nombrarte a ti y a más nadie en su columnita? Me da mucha pena que él haya decidido personalizar lo que él percibe como pérdidas electorales o quizás derrotas en una persona que tenía 10 años cuando él perdió su primera elección. O sea, me da mucha pena porque yo pienso que hay una premisa equivocada en todo lo que está diciendo, que es que alguien de que el camino que tomó la historia, que estaba en mi opinión sobredeterminado por muchísimos factores, se debe a las acciones de una persona y yo pensaría que él, que tiene muchos estudios, hubiera entendido de que las cosas que han pasado en los últimos años no se deben a las acciones de un individuo, o de 2 individuos, o de 5 individuos, y ni siquiera es un cálculo político, es el desenvolvimiento de una crisis económica que causó una crisis política en Puerto Rico y que todavía no hemos visto el final de esa crisis política. Y personalizarlo a que si tan solo me hubieran hecho caso, bueno, le hicimos caso, o sea... Bueno, déjame quizás para la audiencia... Personalizar las cosas... Déjame para la audiencia y contexto. Eduardo tiene, como ustedes saben, Eduardo es columnista del Nuevo Día. Y ayer, viernes 11 de octubre, publican en la página titular de la sección de opinión
una columna de él titulada Lecciones sencillas, complejas de analizar. Y hay un párrafo, que es el 1, 2, 3, el cuarto párrafo, a mitad de la página, o en el centro de la página, donde dice lo siguiente, y cito: en segundo lugar, el PPD se ha vaciado. Desde el 2014 he gritado dentro y fuera del partido que era necesario tratar con guantes de seda, amor y respeto a los diversos grupos que componían la casa grande del PPD. En cambio, la estrategia de los regentes ha sido insultar, amenazar y expulsar a los soberanistas, comenzando con Manuel Natal. Se aferraron a la infantil y absurda teoría de un tal Balbino y otros que de genios no tienen nada y se fueron a coquetear únicamente con la derecha religiosa. Así que ahí tienen el resultado. Han dañado la marca del centro necesario y convertido la casa grande, donde cabíamos todos, en un espacio cada vez más reducido. Cierro la cita. Balbus, en defensa un poco de tu honor, y para no reducir mi tiraera a las barbaridades personales que dije ayer, que no viene en provecho, más que hay mucha gente buena que quiere Eduardo, así que no creo que se merecen esa mierda. Yo estaba pensando, cuando yo leí ese párrafo, vamos a decir que mi despertar político ocurre en el 2012. Así que, en esencia, mi periodo de analista o de politólogo comienza con la época de Alejandro García Padilla. Comienza con la presidencia de Eduardo en el Senado. Luego de que él había llevado una campaña, la de Habla Pueblo Habla, y haber visto muchas cosas, de él haber hecho como cierto líder de la minoría en el Senado, verlo hacer contra gente de la mayoría, cosas muy poco escrupulosas, más del lado carnifex que del lado magno. Pero como decía, en el lado ya mi periodo de politólogo comienza con la presidencia del Senado de él. Y luego, cuando estoy en la administración de Ricky, hay muchos proyectos que yo trabajo o que de alguna manera estoy aportando que lo involucraban a él. Yo creo que el principal era el tema energético. Uh-huh. Y en la medida que yo tenía que darle algún apoyo a Julia Kelleher en el asunto educativo, pues se lo daba. Y la realidad es que, como se dijo en los debates, quien trae a Julia Kelleher al ruedo de Puerto Rico no es el PNP, es Eduardo. De hecho, ellos mantuvieron una buena relación de trabajo durante ese periodo. Él votó a favor de ella. Y te diría que... Se me fue un gallito ahí. Te diría que mi recuerdo de ese periodo no compagina con este párrafo. Por ejemplo, según yo recuerdo, en el 2020, él no trató con guantes de seda a los soberanistas. Él corrió en su primaria como la estaca de donde tú amarras. Él era como está. El único anuncio negativo que se hizo en esa campaña fue un anuncio donde él decía que Yulín y Charlie eran soberanistas y que el único estado librista era él. Él solicitó y utilizó el endoso de José Alfredo Hernández Mayoral como el único estado librista en la papeleta. Sí, él era el defensor de la privatización de todo lo que Rosselló propuso privatizar. La escuela charter, la Luma. Él fue el autor del IBU de 11.5, porque Alejandro tenía una propuesta distinta. Eso fue su propuesta, porque quien le dijo a Luis Vega y a los demás que no votaran a favor de eso porque él lo iba a colgar en el Senado, de la propuesta de Alejandro, y va a salir el 11.5, fue él. Así que si hay un tema del bipartidismo, de que ambos partidos actuaron en similaridad, el ejemplo número uno de la similitud entre populares y PNP es Eduardo Batia, porque los demás populares le votaban en contra a todo. Él era el que decía y convencía a compañeros de él y le daba cobertura bipartita a las posturas ideológicamente de derecha de Rosselló en términos económicos. Ahora, y le sumo a eso el siguiente recuerdo también.
según Alexandra Lúgaro, en una de sus entrevistas con Molusco, ella decide tirarse a la política porque precisamente Eduardo no lo trabajó, no la atendió con guantes de seda, amor y respeto. Y yo creo que Manuel Natal, bueno, en mi recuerdo, no era una relación chuchipán con Eduardo. Incluso hay videos de cuando estaban en el hemiciclo que Eduardo se refería despectivamente a lo que estaba pasando en la Cámara en el contexto de lo del IVA y todo ese revuelo. No, Eduardo, lo único que tienen en común Manuel y Eduardo es una amistad con Aníbal Acevedo Vilá. Ese es su vínculo en común, ¿no? Uh-huh. Y yo pues puedo entender eso, ¿no? Hay una relación personal ahí. Pero Eduardo siempre fue considerado la derecha del Partido Popular, más a la derecha que mucha gente en términos económicos y en términos de estatus. De hecho, los que hablábamos privadamente con él y los que hemos leído sus columnas luego de salir de la política, sabemos que él era estadista, prácticamente, o sea... Él era el primero que estaba diciendo que cuando él iba a Washington nadie le quería hablar de Lela. Y que era estadidad o soberanía. Y que a él no le encantaba la soberanía. Sí, oye, yo no estoy diciendo... Y entonces, en cuanto... Si es un asunto de ideología, pues hayamos hablado de la ideología. Si es un asunto de trato, pues todos los que hemos trabajado cercanamente con él, yo, por ejemplo, trabajé 4 años en el Senado, experimentamos que él puede ser un tipo chévere de vez en cuando, pero él no es una persona de tratar con guantes de seda a nadie. No, y te puedo decir que en la campaña del 2020, de haber él ganado la primaria, la ristra de angry texts de él a empleadas de él iban a salir, ¿verdad? Eso pues no vino el caso. O sea que Eduardo, guantes de seda Eduardo no es una persona de guantes de seda con nadie. Ni con sus empleados, ni con las personas. Y yo ¿verdad? Eso no es un asunto de estilo, ¿no? Y cada cual decide con quién trabajar en la política. Pero me parece que, dejando a un lado todo eso, porque yo creo que si vamos a repartir responsabilidades, pues una persona que corrió para la gobernación y que tuvo la presidencia del Senado bajo su encargo tiene más poder para hacer cosas, ¿verdad? Uno pensaría que un chamaco que a todos estos eventos no tenía ni 30 años en todo ese periodo. Pero yo creo que es triste y definitivamente por su título es apropiado porque son cosas complejas de analizar. Personalizar la situación del Partido Popular es ignorar del hecho de que Hernández Colón llamó plumitas liberales a los soberanistas y Muñoz Marín expulsó a los independentistas del Partido Popular. Y aquí esto nunca ha sido un juego de amigos y de chévere. De hecho, voy más allá. Yo te diría que la inmensa mayoría de mis amigos en el Partido Popular son soberanistas, por no decir 90%, fuera de alguna gente que usted conoce, pero el grupo grande los empleados del Partido Popular en la legislatura, los políticos, privadamente muchos son soberanistas, que no les gusta, que si les dan a escoger entre una y la otra, pues posiblemente brincan para el otro lado. De hecho, Charlie Delgado, con quien yo voté en la primaria del 2020, era soberanista y lo decía abiertamente. David Bernier, que ¿verdad? Me honra con su amistad, es soberanista. O sea, Jesús Santa. O sea, yo te puedo dar la lista de amigos soberanistas que yo tengo, políticos y personas que conozco y aprecio. Y Tony Faz, que es un amigo de tantos años. O sea, no es un tema de guantes de seda ni de tratos. Yo creo que aquí han ocurrido, y yo creo que lo vamos a discutir a saciedad cuando hablemos de la encuesta, unos cambios políticos profundos que se deben en gran parte a la imposición de promesa y en una parte sustancial a la decisión de Eduardo Batia de pedirle al Congreso de los Estados Unidos que impusiera promesa y que no tuviera Puerto Rico que solicitar la protección de la quiebra porque él no quería asumir la responsabilidad, y así lo dijo, lo dice García Padilla en sus memorias, y yo creo que eso se ha discutido y eso lo sabe todo el mundo allí en Washington, que Hernández Colón y Alejandro tenían la posición de que Puerto Rico debía solicitar la protección de la quiebra para que hubiera un
un acto democrático de decir, tú sabes qué, yo voy a ceder mi democracia, pero yo estoy consintiendo porque tengo que resolver esta crisis económica y cuando termine yo la pido sacar. Y él no quiso eso y quiso que el Congreso, en el ejercicio pleno de sus poderes territoriales plenarios sobre Puerto Rico, se la impusiera. Y eso es un golpe fundamental a la legitimidad democrática del Estado Libre Asociado. O sea que la idea de que que tú puedes coger los problemas de una ideología, de un partido político entero, de una carrera política, y personalizarlas en un joven de 20 y pico de años. Yo creo que mira. Dice mucho, mi opinión dice mucho más de él que de mí. Al final del día yo creo que mi impresión de sus columnas siempre ha sido de que yo hago el chiste, ¿verdad? En todos lados de que otra columna donde Eduardo Batia nos explica los morones que somos por no haber elegido a él gobernador. Yo creo que hay un elemento siempre en todas estas columnas de él tratando de negociar el impacto emocional que fue darte cuenta que no es que solamente no ganaste la elección, papá, no pasaste en la primaria. Y yo creo que para su ego, o no sé si para su ego, pero para su percepción de lo que era el partido, de lo que es Puerto Rico, de lo que es él. De lo que debería ser. De lo que debería ser. El hecho de que él perdió, él pierde por sobre 40 puntos. O sea, Charlie le da una pelea de 40 y pico puntos. No, si lo vamos a llevar en términos prácticos, ¿no? En Puerto Rico hay dos tipos de carreras. Está la carrera 1 a 1, donde alguien hay varios candidatos y tienes que coger uno. Y las carreras por acumulación en la elección general, que en esas carreras, pues, tú tienes un voto, pero entran 11, ¿no? Siempre que ha habido una elección donde hay que escoger uno de entre varios, él no ha ganado. Contra Santini en el 2000, en el 2004. Él gana el Senado en el 2008 y 2012. Y en el 2016, pues... Cuando estaba ya que había... There can only be one. No pudo correr contra Bernier. Trató y no pudo. Igual que en el 2012. No se atrevió a correr contra Pierluisi en el 2012 porque pensaba que iba a perder. Y se le pidió muchas veces. Quizás si hubiese corrido, hubiese ganado. Probablemente hubiera ganado a Cox en el 2012, pero no. A Pierluisi en el 2012, pero no. Pues Cox casi le gana. Y entonces en el 2020, pues perdió su primaria. Pero eso es lo que hoy yo creo que a él le chocó mucho que Charlie le ganó. Yo creo que no era imaginable en su mundo. Y yo creo que... porque ¿sabes qué? Antes de ti, Jorge Goldberg, antes que es un politólogo, pero que tiene esa línea con el ELA y yo creo que él es más hostil incluso que tú con el tema de los soberanistas a veces, no obstante que él había sido soberanista en un momento. ¿Cómo fue que le dijo una vez Hernández Colón que si la colonia... Digo, esto fue cuando él era soberanista, creo que en el 2098. Me dijo alguien, yo no he escuchado, pero me dio mucha risa la frase, que si el coloniaje era un crimen internacional, pues Hernández Colón era un delincuente internacional. Ay, vete para el cara. O sea, pues las ironías de la vida. Pero es que en la política nunca se ha tratado nadie con guantes de seda, porque si hay un tipo que estuvo detrás de Hernández Colón por tantos años, fue Jorge Goldberg. O sea que esto... Pero de nuevo, hay otras personas que yo creo que pudieron haber ocupado eso, pero decidió usar el espacio de un periódico para hacerte un jab a ti personal. Y creo que tiene que ver con ese asunto de Charlie. Porque, por ejemplo, este asunto de... fueron a coquetear únicamente con la derecha religiosa. ¿De cuándo acá el Partido Popular? O sea, lo más derecha que quizá de la derecha religiosa que ha habido en este cuatrenio, por ejemplo, fue cuando José Luis tomó la postura del aborto y eso duró 15 segundos, esencialmente, en temas de o sea, el Partido Popular en asuntos sociales siempre ha sido más liberal. Que aquí yo no he visto un coqueteo de... Este tema del coqueteo con la derecha religiosa, y aquí tengo que tomar un turno de privilegio personal. Los que conocen mi historia de vida y conocen mis orígenes y las circunstancias de mi crianza, se pueden imaginar de que yo no simpatizo con estilos o los grupos más radicales y sectarios, ¿verdad? Del mundo de la estilo, de la, exacto, entre comillas, derecha religiosa. Soy una persona muy, muy creyente, pero la idea de que yo de alguna manera fui un vínculo a eso, pues me parece que demuestra que él no sabe lo que le pasó por encima y está buscando a quién culpar. Claro, y nota como también está particularizando sobre Manuel. De hecho, si fuera un tema de estatus,
el soberanista de la carrera era Charlie. O sea, que yo estaba con Charlie porque lo conocía y era mi amigo. Y mira cómo describe a Rosana. A Rosana la describe como, déjame buscar el espacio. En el 2020 nominaron a la candidata más conservadora, religiosa y anticuada que he conocido. O sea, ella era senadora de él. Era parte de su equipo de liderato. Él la puso a presidir la Comisión de Derechos Humanos. Uh-huh. ¿Ok? Ella presidía bajo su presidencia del Senado la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos. Si era así, pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Correcto. Rosana no es una... ¿verdad? Yo conozco a Rosana. Rosana es muy devota. Rosana no es una derechista religiosa ni en lo más mínimo. No. Como derechista te puedo decir que ella no va a los happy hours de la derecha que hacemos de vez en cuando. Charlie sí, yo sé que... pues es que, de nuevo, esto no tiene... Esta columna, y lo digo porque quiero hablar en sustancia, esta columna no tiene nada que ver con el 2024. Esta columna tiene que ver con la primaria del 2020 en la cual le comieron el culo. Y él todavía no ha podido bregar. Y ¿sabes qué? Yo puedo entender lo que es bregar con cosas difíciles. Confía que lo he hecho. Pero I own my shit. ¿Verdad? Las cosas buenas las voy a defender. Y si cometí errores, lo asumo. No estoy buscando gente a quien echarle los 20. Y yo creo que él está viejito ya para esta mierda. Dicho lo anterior, vamos a las órdenes del día. Yes. Pero antes vamos a hacer una pausa comercial y vamos al asunto de la encuesta. Señores, es hora de que descubran la excelencia automotriz en San Juan Lincoln, donde encontrarán una exclusiva colección de vehículos de lujo diseñados para satisfacer todas sus expectativas. Por ejemplo, pueden ver allí la nueva Nautilus con una pantalla wraparound de 48 pulgadas, o la Corsair Plug-in Hybrid con un rendimiento de 78 millas por galón. Visita San Juan Lincoln en la avenida Kennedy, en San Juan, y explora lo que una SUV de lujo debe ser. Su equipo está listo para ofrecerle una experiencia inigualable. Para más información o orientación, llamen al 787-782-4000. San Juan Lincoln es auspiciador de este programa. And we're back. So back. Bueno, señores, como les dije en la entrada del episodio, esta semana El Nuevo Día publicó su encuesta. Tradicionalmente se publicaba esto en septiembre, pero El Nuevo Día determinó que en este año... en su inmensa sabiduría. Nunca la neguemos, aunque no nos guste el producto de ella. Publicó su encuesta a varias semanas, 3 semanas antes de las elecciones del 2024, donde se encuestó el sentir y la intención de voto en la ciudadanía, pero se hicieron encuestas head to head para la gobernación, para la comisaría residente, para la alcaldía de San Juan, para la presidencia entre Donald Trump y Kamala Harris, y también para el estatus. Cuando dije que fue una encuesta cuyos resultados fueron duros para la premisa de este podcast, es que no obstante que el PNP sale sólido en primer lugar en varias cosas. Y con una posibilidad de aumentar su voto, según lo que dice la encuesta. La estadidad también sale sólida, aunque no sale con 53%, que eso es una discusión que yo tuve ayer en el panel de Guayaberas, donde yo articulé mi argumento de que el PNP, si vamos a tratar el tema de la estadidad como un tema sacro, pues lo tenemos que atender como un tema sacro. Y utilizarlo de otra manera o atenderlo de otra manera puede exponer a nuestra razón de ser política a inconvenientes. Pero... Vejamientos. Exacto. El resultado, no obstante que el PNP salía muy, muy fuerte en la delantera, la gran sorpresa fue que Juan Dalmau y Jesús Manuel surgen en un empate estadístico. Juan Dalmau en segundo lugar con 25% en la gobernación
y Jesús Manuel con 22%. Es un empate estadístico por el margen de error. Jennifer González sale con 37%. Así que en esencia, si los números que se publican son, Jennifer González le lleva una delantera de 12% a Juan Dalmau y le lleva una delantera de 15% a Jesús Manuel. En el caso de la comisaría residente, William Villafañe tuvo... Esta semana también vimos 3 debates, ¿verdad? 2 debates de comisionado residente, un debate a la alcaldía de San Juan. Hubo un cuarto debate off the record que fue entre César Vázquez y Jennifer González, donde yo estoy convencido de que César Vázquez trabaja para Jennifer secretamente. Sí, yo decía hasta en la primaria. Cada vez que Jennifer necesita un boost, o sea, simplemente para como que animar, César Vázquez abre la boca sobre el embarazo de ella y yo estoy al punto de decir, oh, coño, es que esto le tienen que estar pagando algo. Pues es que nadie puede ser tan bruto, nadie puede ser tan imbécil con estos temas. Nada, el punto es que esta encuesta, entonces, en el caso de comisionado residente, el primer debate de esta semana entre William, Pablo José, Ana Irma y Viviana, yo creo que todo el mundo salió claro de que Pablo José tuvo un excelente primer debate. William no fue para nada su mejor alocución en una tarima. Y esa expectativa causó mucha sorpresa del hecho de que William salía 10 puntos por encima de Pablo José. Es de terminó, si no me equivoco, el domingo antipasado. Creo. Fue antes del debate, sí. Todo esto fue antes de los debates. Los debates deben haber... después del debate de la gobernación, pero antes del de comisario residente. No. Salió después del debate de gobernación, pero la encuesta había terminado antes de los debates. Ok, pues entonces... De todos. Y entonces, en el caso de San Juan, aunque Miguel Romero sale con 35% del frente, Manuel Natal sale en empate estadístico con Manuel Natal en 33%, te puedo asegurar que los ríos de mierda fluyeron por toda la capital. Pero ¿cómo queremos hacer esto? ¿Queremos hablar primero de la gobernación? Estoy haciendo el build-up. Yo creo que debemos prestarle más atención a lo menos que se ha discutido en otros programas. Pero yo creo que quizás deberíamos hablar de esto primero, para salir de los horse race. Y entonces decidir por qué viene esto. Porque yo creo que la razón de ser de estos números no son los candidatos. Creo que son lo que salió el viernes de estatus. Bueno, por eso yo creo que debemos comenzar por lo de estatus. Ok, está bien. Y después, bueno, es que todo el mundo ha hablado del horse race y yo quiero ofrecer algo diferente. Bueno. Entonces, el viernes, lo cual implica que en San Juan, por ejemplo, la alianza no es que esté en striking distance. Cuando tú ves esos números, eso te indica que hay días donde Manuel Natal está ganando y hay días que Miguel está ganando. Pero no es el escenario que pensábamos que iba a ser. Y que no era el que reflejaba la encuesta del Nuevo Día en marzo de este año, ¿verdad? Así que eso merece mucho estudio. Y después ayer, viernes, se publica una donde Kamala Harris sale ganando con 45%, pero Donald Trump sale con 30%, con un 19% que no votaría. Después de tirar el papel toalla y... ¿Cómo? Después de tirarnos papel. Ese es un mal ejemplo, papá. Sí, pero digo que después que todas las cosas que se han dicho sobre Trump en Puerto Rico, la prensa 30%. Haciéndole campaña en contra 24 horas al día, hablando mal de él, todo el mundo, todos los políticos, hasta Jennifer se distancia de él y los que no se distancian le caen encima, excepto Viviana, la de Proyecto de Dignidad. Oye, pero mira si lo que tú dices no es verdad. A Viviana en la pregunta que le hacen en el debate de comisaría residente, Donald Trump es un convicto y una mala persona. Y usted dice que usted es pastora religiosa. ¿Por qué usted no lo odia? Y cuando no le contesta la segunda de seguimiento diciendo, pero es que es bien malo. ¿Por qué tú no lo odias? O sea, yo obviamente estoy parafraseando, pero ese era el tono de la pregunta. Y era como incrédulo, como que ya está, ¿y esta qué se cree? De hecho, algo que es bien interesante es que en el bloque entre los partidos, de los que votarían por Juan Dalmau, el 23% va a votar por Donald Trump, según esta encuesta. No me sorprende, pero... Ok, y entonces se publica la encuesta de estatus, donde el 44% sale favoreciendo la estadidad, el 25% sale discutiendo soberanía, sale escogiendo soberanía en libre asociación con los Estados Unidos, la libre asociación con la República Asociada, el 19% con independencia,
Y el 8% dice que va a votar en el plebiscito en blanco. En términos de, por ejemplo, en el bloque de 18 a 34 años, la independencia gana con 41%. Después de eso, todos los demás, la estadidad gana por entre 10 a 20%, dependiendo del bloque de edad, ¿verdad? Pero eso, aunque yo he visto, no lo discutimos, por ejemplo, ayer en el panel de Guayabera de Radio Isla, por la mañana con Luisito Herrero y con José David Lama. Yo no he visto que todo se ha discutido más allá. Quizás definitivamente David Colón ha metido mano el asunto y eso, pero yo creo que ha sido un tema más David Colón ha metido mano del punto de vista de... Se los dije, se acabó el mundo. Oye, in a long enough timeline, David Colón is always right. Bueno. Que dijiste que eso es lo que a ti te ha tenido más, incluso más que el horse race, que te tiene más en shock. Bueno, sí, porque yo creo que más no diría en shock, porque estas son cosas que uno anticipa, ¿no? Y es evidente que algo pasó en el... Pero yo creo que para poder analizarlo correctamente, los resultados de la elección general, donde Jennifer tiene un 37% en esa encuesta, Javier 9%, los demás, y Jesús y Javier y Juan en un empate estadístico fundamentalmente. O sea, yo me imagino, Jesús probablemente esa encuesta, al no reflejar los resultados del debate y los mensajes y el esfuerzo de darse a conocer, pues yo no dudo mucho que los resultados terminen así. Ok. Pero son los números de ahora mismo. Y yo creo que si algo demuestra esta encuesta es que la alternativa al bipartidismo tradicional no es un bipartidismo donde la independencia gana. Es un unipartidismo del PNP. Y la encuesta lo demuestra. Bueno, vamos a poner un clip de Ángel Rosa en Noti1, donde él dice algo por esa línea. Vamos a ponerlo. Producción, por favor, darle play. Pero lo que aquí dice, yo les tengo que adelantar una conclusión. Este país, según el periódico El Nuevo Día, este país es PNP. Punto y se acabó. Aquí no hay espacio para analizar. Según la encuesta del Nuevo Día, el pueblo y Puerto Rico como electorado es un electorado PNP. No hay otra si usted quiere compararlo, porque en marzo, fíjense ustedes, el PNP medía, y vamos a hacer la salvedad de que los partidos políticos están desprestigiados todos, y no hay muchos partidos ni partidos políticos en el mundo entero que midan nada positivamente. No son buenos tiempos para los partidos políticos en general en el mundo entero. Con eso dicho, en marzo, el PNP medía su marca 39 positivo, 45 negativo, una diferencia de negativo 16. De negativo 6. Y ahora, a un mes de las elecciones, esa medición del PNP es 44 positivo, 41 negativo. Es el único partido que en esta encuesta mide en el terreno positivo por 3 puntos. Pues usted no puede concluir que alguien que cerró un menos 3 hasta un más 3, un menos 6 hasta un más 3, que son 9 puntos, ¿verdad? Pues en realidad el país es PNP y ahí está. Y lo que esto querría decir es que según se va cerrando la ventana de la elección, la gente va sacando sus verdaderos colores, va realmente diciendo cómo se alinea partidistamente. En el Partido Popular la cosa no pinta bien, ¿verdad? Porque estos son los dos partidos que han dominado históricamente. En marzo el Partido Popular medía negativo 11, 35 positivo, 46 negativo. Eso da un balance de negativo 11. Y ahora mide 5 puntos más. 32 positivo, 49 negativo, que son 17% de negativo. Es decir, que ha crecido 6 puntos, pero hacia el terreno negativo el Partido Popular como marca. Ahí está Ángel Rosa poniendo su doctorado en Ciencias Políticas de Boston University a buen uso. El tema es, Balbino, que yo no sé si tú compartes esa lectura. Por lo que dijiste ahorita entiendo que hay algo que sí, pero yo no lo veo necesariamente de esa manera. Quizás tú que abunda... Porque yo cuando juego, por ejemplo, en el horse race,
de la gobernación, si yo sumo a Jennifer y Javier Jiménez, que son el mismo bando, ¿verdad? Si lo quieres poner de una manera, pues tienes 46%. Y si tú sumas a Juan y a Jesús Manuel, tienes 47%. Así que son dos fuerzas que todavía están chocando. Lo que pasa es que el PNP quizás pudo detener su sangrado. En un momento sí hubo un sangrado, ¿verdad? Con Proyecto de Dignidad. El Partido Popular no pudo. Es que yo no creo que sea un tema de sangrado en el sentido de que hay un deterioro. O sea, los partidos siempre han estado desacreditados en todos los tiempos, en toda la historia de la humanidad. O sea, eso no es nuevo. Yo creo que el PNP es una fuerza hoy. No es que haya crecido fundamentalmente en las últimas décadas. Es que el PNP tiene un proyecto unificador al cual aspirar. Y en el Partido Popular hay dos proyectos que solían convivir y ahora se les hace muy difícil convivir. Y esos dos proyectos son dos proyectos que han dominado en el Partido Popular a través de su historia desde su fundación, ¿no? Muñoz Marín es independentista en el 38, su partido es independentista en el 38, su liderazgo es independentista y él abandona el independentismo y decir vamos a atender los problemas un poco la postura esta del estatus no está en issue, ¿verdad? Yo voy a administrar lo que hay y después resolvemos el estatus. Él se percata que el independentismo en Puerto Rico es electoralmente radioactivo. Y ya cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, que es la excusa que él usa para no hablar del estatus, porque dice, mira, hay una guerra mundial pasando, pues, ¿sabes? Podemos esperar hasta después de que terminemos con Hitler y Mussolini. Cuando eso pasa, él dice, vamos a hacer un plebiscito, y ahí entonces ocurre lo que se llama la declaración esta de que es incompatible ser miembro del Congreso Pro Independencia y ser popular. Pero en el Partido Popular en esa época, pues tú podías ser independentista, podías ser estadista y podías hacer lo que tú quisieras en términos de estatus, pero tenías que estar de acuerdo con la postura de Muñoz Marín del desarrollo incremental, que era la creación de la Constitución de Lela. Y la manifestación del nuevo trato en Puerto Rico. Y el nuevo trato, que era el empuje. Y obviamente el movimiento estadista cae en manos de un grupo republicano, liderados por García Méndez y Ferré, primero por Martínez Nadal, Iriarte y luego ellos dos, que fundamentalmente se oponía a ese proyecto del nuevo trato. Sí. La razón de las grandes ventajas de Muñoz Marín no es el estatus político. El movimiento estadista, y yo he visto encuestas de los años 40, 50 y 60, el movimiento estadista siempre ha sido la mitad del país. Pero Muñoz logró, el Partido Republicano cae en manos de este grupo que fundamentalmente dice, yo no tengo problema con que tú gobiernes, pero no hagas una revolución en términos de expropiar demasiado, no alteres el modelo capitalista de desarrollo, etc. No, pues, dale. ¿Qué pasa? Que en la medida en que en el 52 el Partido Republicano se alía con los populares para lograr la Constitución de Lela en oposición a los independentistas, el independentismo se convierte en la segunda fuerza política en Puerto Rico en el 52. Ya para el 56 los estadistas dijeron no. Nosotros vamos a pelear, vamos a defender la estadidad. La estadidad vuelve a su sitial tradicional de 40% en Puerto Rico, el Partido Popular sigue siendo dominante y el PIB básicamente desaparece a la irrelevancia ya para el 60. En el 60 el gran tema de la campaña es el tema religioso, con el Partido Popular asume una posición a favor de la separación de iglesia y Estado. Pero cuando gana Kennedy en Estados Unidos, Muñoz ve una ventana nueva para tratar de mejorar el ELA. Y sobre todo después de la muerte de Kennedy y la entrada de su amigo Lyndon Johnson, ¿no? Está el tema de Cuba, está la Guerra Fría en Latinoamérica. Hay muchos factores que hacen que Muñoz vea una oportunidad de desarrollo del Estado Libre Asociado. Y en ese debate del desarrollo del Estado Libre Asociado hay dos bandos fundamentalmente. Está el bando de los Happy Colonials, que les importa poco el tema del estatus político y se quieren enfocar en desarrollar la economía y usar los incentivos de ley, etc. Y está lo que se llamaban desde aquel entonces los soberanistas. Cuando Muñoz sale de la gobernación, deja a Sánchez Vilella se decanta por el lado soberanista fuertemente. Y hay una diferencia con Negrón López, que probablemente era más percibido como del grupo tradicional. Pero Hernández Colón en el partido, obviamente el PNP gana Ferré gana en el 68, y Hernández Colón cuando le toca recomponer el partido recurre a una postura que habían impulsado ahí Fortas y Muñoz en los procesos de los años 60, que eventualmente no llega,
que el Congreso rechaza y se aprueba la Comisión de Estatus en vez de eso, que lo rechaza la administración Kennedy, que es la idea de que tú puedes tener soberanía dentro de la soberanía. Es decir, que tú puedes ser una nueva forma de Estado. Que hay estados federados, hay estados independientes que salen como las Filipinas, y está el Estado Libre Asociado. De hecho, el Tocqueville, cuando él redacta su constitución modelo, una de las cosas que redacta Tocqueville es cómo él propondría rehacer la constitución de los Estados Unidos. Él incluye una sección para permitirle a los territorios algo así. Él entendía que la constitución actual no atendía a los territorios. Y yo creo que podemos entrar en un debate extenso sobre los poderes del Congreso sobre los territorios, pero Hernández Colón trae esta idea de los tiempos de los años 60, de unos memorandos que aprueba el Departamento de Justicia en el 63, que fundamentalmente dicen que es posible tener un ELA mejorado, soberano, fuera de los poderes plenarios del Congreso, pero dentro de los Estados Unidos. Ese argumento culmina luego de la victoria de Hernández Colón en el 72 en lo que se llama el Nuevo Pacto, en el 76. Y en el Nuevo Pacto, que Muñoz Marín es uno de los que lo redacta, se trata de formalizar un acuerdo de esa naturaleza, que eventualmente se formaliza uno similar con las Islas Marianas. Sí, las Islas Marianas del Norte. Y gana Carter y gana Romero en el 76. Y el Nuevo Pacto, pues, se va a la porra. No existe. Hernández Colón se enfurece. En ese periodo hay unos cambios en el derecho internacional donde se empieza a reconocer el concepto de libre asociación como una fórmula descolonizadora, porque tradicionalmente la descolonización es la independencia, ¿no? Tú tienes una colonia, tú la tienes que dejarle de colonizarlo y dejarle de explotarlo y darle su independencia. Y la libre asociación surge como una alternativa descolonizadora y Estados Unidos empieza a hacer libre asociación con algunos de los territorios del Pacífico. Pero ojo, porque a veces estamos hablando de territorios que en la suma quizás son ¿cuánto? 50,000, algunos de ellos son pequeñísimos y son islas pequeñísimas, atolones fundamentalmente. Y esa libre asociación es una relación de países independientes a país independiente con una relación especial, donde uno de los países independientes acepta que Estados Unidos maneje ciertos asuntos, sobre todo los temas de defensa, porque estas áreas son usadas para bases militares. Exacto. Y entonces la libre asociación se convierte en una manera en una alternativa política al tema de la soberanía. ¿Qué pasa? Que para el independentismo, en el medio de la Guerra Fría, el independentismo de línea, el concepto de una libre asociación es altamente ofensivo. El independentismo no se ve vinculado, se ve más cercano a un tipo de neutralismo en la Guerra Fría. A una postura de yo no soy parte de ninguno de los dos bandos. Y en algunos casos, pues el bando era el antiamericano. Exacto. Y entonces el PSP, que es separado al PIB, dice no. El PSP es pro-comunismo, pro-Rusia, pro-Cuba. Y el PIB pues bregaba con todo el mundo, coqueteaba con todo el mundo, pero el PIB se veía más como un bando neutralista. Y los independentistas proamericanos, vamos a llamarlo de esa forma, pues se identifican con la libre asociación. Y entonces se va desarrollando el concepto de libre asociación por gente como Juanma, que lo empieza a discutir más, García Pasalacqua, en los años 70 y 80. En el 78, Hernández Colón se decanta más por ese lado, se reúne con Maribra y entonces llega a unos entendidos en las Naciones Unidas, intentan crear o ponerle presión al Congreso. Hernández Colón está indignado que básicamente Carter cogió el Nuevo Pacto y lo desapareció y dijo no, aquí hay que reabrir el caso de Puerto Rico porque esto es una colonia, porque nosotros estamos pidiendo más autonomía y no me la están dando. Eso a Muñoz Marín le dio 300 ataques. Denuncia ese cambio y Hernández Colón al final termina rebobinando un poco. Hay un reset ahí y no pasa nada fuera de eso. Pero ya en el 84 Hernández Colón decide ganar la elección con el argumento del estatus no está en issue. Y Romero pues estaba desgastado y Hernández Colón logra ganar. Ya para el 88 el tema del estatus en Estados Unidos está cogiendo más vuelo. La Guerra Fría está cambiando de naturaleza rápidamente. Hay un perestroika, hay glasnost, la Guerra Fría en Latinoamérica y empiezan a haber un tipo de despolarización leve, aunque Bush invade Panamá y eso. O sea, recordemos, hace 40 años Estados Unidos invadía países latinoamericanos con sus tropas. Sí. A invitación. Claro.
Pero en los 90 fueron a Haití también por una... Sí, pero no es lo mismo que la invasión de Panamá. Y recuerden que Estados Unidos todavía controlaba como un territorio la zona del canal de Panamá. Sí, sí. Que todavía el tratado de Caer de Torrijos no había entrado en vigor. Dios mío, parezco aquí un estudioso. Sí, sí. Entonces, Dupré, eat your heart out. En el 88, Hernández Colón acepta que el estatus está en issue y plantea y después de ganar las elecciones, unas elecciones donde el PNP lo acusa de querer la república asociada. Que Ángel Cintrón hace el cuento aquí en el podcast. Claro, pero el tema de la república asociada es porque en este debate entre los happy colonials y los soberanistas, Hernández Colón se inventa esta teoría de que tú puedes ser un territorio y estar fuera de los poderes plenarios, así que no eres un territorio, ¿no? Entonces, era como que un punto medio donde yo encuentro una forma jurídica de darte a los soberanistas lo que querían, sin afectar fundamentalmente la relación como los happy colonials querían. Entonces, en el proceso de Bennett Johnston, en el Congreso, donde van todos los partidos unidos y todo el mundo llega a un acuerdo de caballeros de que no vamos a chavarnos mutuamente, que todo el mundo va a empujar hasta donde pueda su propia fórmula, pues la estadidad automática es rechazada y muchas de las propuestas y conceptos de Hernández Colón del ELA mejorado, pues no vuelan. Uh-huh. Y entonces hay un memorando del Departamento de Justicia que escribe el secretario de Justicia Thornborough, que de hecho corre para el Senado contra Pensilvania, pierde contra un ayudante de Kennedy, una cosa que nunca había pasado en Pensilvania, y el director de campaña del demócrata que ganó esa elección inesperada, James Carville. De ahí es que James Carville se mete en la campaña de Clinton porque se convierte como un rockstar. Y es funny porque el argumento el eslogan de campaña Harris Warford era: si un criminal tiene derecho a un abogado, ¿por qué un enfermo no tiene derecho a un médico? Buen argumento. Está fuerte. Sí. Pero la respuesta, en el 93 subimos la respuesta. Nada, la cosa es que pues, en ese movimiento de Thornborough los republicanos dicen, mira, el ELA es un territorio. Si tú quieres mejorar el ELA, pues sigue siendo un territorio bajo los poderes plenarios. Si tú quieres no estar bajo los poderes plenarios, pues tienes la libre asociación o la independencia. Entonces ahí Hernández Colón se vira para acá, se rejunta con Rubén Berrío y así impulsan una enmienda a la Constitución que básicamente hubiera hecho imposible solicitar la estadidad, o muy difícil, sin que la estadidad fuera una estadidad, la estadidad jíbara. Básicamente lo que decía la enmienda constitucional era: no puedes hacer un referéndum en Puerto Rico a menos que la estadidad que proponga sea jíbara y cumpla con todos estos requisitos que ellos entendían. Y ahí es que Pedro Rosselló sube a prominencia. Y Pedro Rosselló sube a prominencia en gran parte porque dice que se trae la Alianza Popular Independentista. O sea, ¿por qué están Hernández Colón, Rubén Berrío y Juan Maribra en el mismo bote? Y Carlos Gallizá en el mismo bote. Porque ellos están impulsando la República Asociada. Hernández Colón pierde ese referéndum, no corre otra vez, cambia fundamentalmente muchas de sus posturas porque se da cuenta de que la pared de impulsar la libre asociación es imposible y que cualquier cambio le pues él dice: vamos a coger esto con calma, vamos a mirar todo esto bien. Bueno, y quizás se dio cuenta también que él estaba sirviendo hasta cierto punto de tonto útil de los otros. Pues, ¿verdad? Eso es un tema que... Yo no me estoy tratando de meter en la cabeza, pero yo puedo imaginar, yo fácilmente me puedo imaginar y decir: espera, que yo estoy... Yo pensaba que ellos me iban a ayudar a mí, ahora yo estoy ayudándolos a ellos. O sea, pues puede ser que haya algo de eso, ¿no? Pero yo pienso que fundamentalmente es que él se da cuenta de que hay una resistencia al cambio y pues nada. Entonces Rosselló empieza a impulsar la estadidad en el 93 y en el 98. De hecho, la gente olvida. En el 93 el Partido Popular escribe su definición de ELA, que es muy similar a al proyecto Bennett. O sea, básicamente en el 93 hace un rerun del proyecto Bennett Johnston, gana el ELA, no pasa nada en el Congreso, se elimina el 936, proyecto Young, se hace un referéndum sin el ELA, el Supremo mete la quinta columna, gana la quinta columna, que es un rechazo a todas las fórmulas, porque las 4 fórmulas del plebiscito del 98 son las fórmulas del proyecto Young, que es lo mismo que hicieron ahora, ¿no? De coger las fórmulas de un proyecto federal que pasó la Cámara y ponerlas en la papeleta. Pues eso fue lo que se hizo en el 98. Pero el Supremo metió la quinta columna y las fuerzas que no querían un cambio se fueron por ahí y ganó. uh-huh. Ok. Y claro, Rosselló comete la indiscreción de hacer un plebiscito al mes del huracán George, de los par de meses del huracán Georges. O sea, eso es como hacer un plebiscito después de María. O sea, bien salió la estadidad. Pensando en eso. Y entonces, ¿a qué voy con eso? Pues que hay una serie de intentos de mejorar el ELA que chocan, que van inflamando la herida, la cicatriz en ese pegamento que logra construir Hernández Colón
de una postura donde tú puedes darle a los soberanistas soberanía, para darle a los happy colonials la unión permanente. Pasa entonces, gana Sila no atiende el tema, gana Aníbal, y Aníbal, gobierno dividido, trata de hacer un referéndum y termina vetando su propia legislación. Fue que por lo que salió de la Cámara y de la... Porque lo que se aprueba básicamente pues dependía de unas cosas que no ocurrieron, y Aníbal, y esto no tengo razón por qué dudarlo, porque mucha gente atribuye su conversión al soberanismo al arresto. Yo creo que le tomo su palabra y creo que es cierto. Quizás el arresto tuvo algún efecto emocional. Pero yo creo que definitivamente radicalizó su retórica. Sí, pero él dice que él tiene una reunión con Hillary Clinton cuando Hillary Clinton va a pedirle su apoyo para correr para la presidencia, donde en esa reunión Hillary Clinton le dice que ella no ve cómo es posible un él ha mejorado que no sea la libre asociación o la estadidad. Y que creo que él le dice así que tú crees que el Congreso me puede... Yo creo que era comisionado residente en ese momento. No, no era gobernador. Pero que le dice que lo puede destituir y ella le contesta algo de efectos de que puede, no lo vamos a hacer, pero de que puede. Esa es y eso es lo que él ha citado ese cuento en numerosas ocasiones. Y yo estoy seguro que eso le chocó como le hubiera chocado a cualquier persona que cree en la democracia, ¿no? Y entonces yo creo que ahí empieza. En el 2012 Alejandro García Padilla gana por la Ley 7, ¿no? Fortunio tuvo que tomar un montón de decisiones que se convierten en el tema de la Ley 7. Pero en esa línea, y señores, lo que están escuchando eventualmente, this will all wrap up en la encuesta, pero en el 2012, algo que hasta cierto punto nos radicalizó a nosotros más en el lado de estadista es que se hace el plebiscito y la segunda pregunta, ¿cuál? ¿Verdad? Gana la estadidad, pero después viene el argumento de las papeletas en blanco y los votantes fantasma y toda la cuestión. Pero en la primera pregunta. Pero la primera pregunta, el no, que era una pregunta sí o no, en torno a si consientes o apoyas el estatus territorial. El estatus actual. El no gana más votos que Alejandro, gana más votos que todos los legisladores, gana más votos que Pedro Pierluisi. El no quien ganó el 2012 fue el no en esa pregunta en términos de votos, punto, ¿verdad? Que Alejandro lo ignorara como lo ignoró, y que a 4 años terminamos con una junta y la ley promesa, ahí voy, al lado estadista, eso lo radicalizó. Y radicalizó al lado soberanista. En la columna de Eduardo habla un poco de por qué los soberanistas se van y trata de tocar el tema y lo atribuye a consideraciones personales, lo cual me parece indicativo de su forma de ver las cosas. Exactamente. Pero lo que realmente, donde comienza el resquebrajamiento del Partido Popular es en el 2017. Porque en el 2017, a diferencia de en el 98, hay un debate serio dentro del Partido Popular sobre cómo atender el plebiscito que cita Ricardo Rosselló en el 2017. Uh-huh. Que es un plebiscito, estadidad, libre asociación e independencia. Que son las 3 alternativas él básicamente hace un rerun de las preguntas del 2012. Uh-huh. Diciendo, ya hubo una votación por la estadidad, se rechazó el territorio, no hay que poner el territorio, que sí estaba en el 98. Pasa que el Partido Popular lo pichea. No hay que poner el territorio, ahora vamos con el... se acabó el Diet Coke y lo que hay es Coca-Cola regular con azúcar. De caña. Entonces, ¿cómo reacciona el soberanismo popular? No esperan a los organismos formales del partido para tomar su decisión. Se fueron y el Junte Soberanista. Se crea el Junte Soberanista, donde Carmen Yulín, Manuel Natal, que son las estrellas de la disidencia del cuatrienio de Alejandro. Pero hay muchos disidentes, o sea, la gente olvida, Ángel Matos votó en contra del IVA, Perelló no estaba muy contento. ¿Nalmito? No, Nalmito no era disidente. Nalmito al principio aguanta su voto, negocia unas cosas, pero él no estaba chihichijá desde el principio. Y Nalmito nadie puede decir que no es popular. O sea, eran Piti, la señora, que en paz descanse, Piti, Ángel Mato, ¿quiénes eran? Piti, Ángel Mato, Luis Vega, Manuel Natal, Luis Jaúl, y se me quedó alguien. Pero no era Ángel Matos y el otro creo que no eran soberanistas. O sea, era un tema de oposición y punto, ¿no? Uh-huh. Pero Carmen Yulín se va con el Junte Soberanista y 2 o 3 más se fueron con el Junte Soberanista. Y cual irse ese grupo para allá, entonces actúan independientemente. ¿Y por qué lo hacen?
No lo hacen porque los maltrataron. De hecho, a Yulín no le conviene hacerlo porque Yulín está cogiendo para la gobernación. El junte surge. Lúgaro, Natal y Juan Dalmau. Ellos tres son las estrellas, aunque Yulín estaba, qué sé yo. El junte surge porque decidieron actuar separado del partido porque ellos sentían que la decisión que tomara el partido era irrelevante para ellos. ¿Qué pasa? Héctor Ferrer estaba pensando, vamos a votar en blanco, vamos a hacer una votación en blanco, pero el partido... Héctor Ferrer se va al Departamento de Justicia. Pero entonces van al Departamento de Justicia y consiguen esta carta del Departamento de Justicia que dice que tienes que incluir el ELA. Rosselló dice, vamos a meter el ELA ahí. Los populares se enchisman porque dicen, no, eso no es el ELA que queremos. Los populares se echan para atrás, le piden la definición del ELA. A los populares la plantearon como una enmienda en sala, pero no se la aceptaron. Y entonces el PIB, el PNP, impone el ELA de todas formas. Uh-huh. Y entonces el PIB se sale de la votación. ¿Te acuerdas? Uh-huh. Entonces solamente votan los estadistas y básicamente el plebiscito quedó como que medio en nada. Pero se creó el precedente. Cuando muere Héctor Ferrer, que era el último líder previo a que podía manejar eso bien. Bueno, y yo te diría que antes también David Bernier, que fue Héctor fue el compañero de papeleta de David. Esa yo creo que fue la última papeleta que tenía personas que podía tratar de amarrar esa coalición. Pero no es porque ellos fueran particularmente algo del otro. Primero porque David Bernier es soberanista, de Armstrong que es soberanista en esa época, que cambia a decir que es estado librista al final de la elección porque se da cuenta que el soberanismo es políticamente tóxico si quieres ganar. ¿Verdad? Y Héctor Ferrer, que pues el día después de la primaria, no olvido, fue a la radio y dijo, ser soberanista es ser independentista. La soberanía es la independencia. Así. Y firmó una carta con Ricardo Rosselló en un momento. Un plebiscito estadía sí o no. Exacto. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? El origen de la división del Partido Popular es que en el 2016, Sánchez Valle, que aunque yo sé que Sánchez Valle no dice exactamente lo que la gente dice. Y pero lo dice. Pero se aprueba. Pero lo dice, Barbus. Pero se aprueba el mismo día que promesa. Sí. Y entonces no es lo mismo, el contexto importa. Ese día se aprueba una decisión del Supremo diciendo, no, Puerto Rico no tiene ninguna soberanía, y promesa se aprueba diciendo, el autogobierno que tienes te lo voy a limitar. Sin tu consentimiento expreso, sin que haya una votación, sin que haya nada excepto una ley que dice en su primera, creo que es la primera o la última decisión, esta ley se aprueba en el ejercicio de los poderes plenarios del Congreso o la cláusula territorial. Correcto, en lo que sería la exposición de motivos, que tú sabes que a nivel federal lo incluyen adentro de la ley como tal. Eso es lo que lo cita exactamente como tú lo dices. A mí, al día de hoy, le pregunté también a Alejandro cuando estuvo en el podcast, yo le pregunté, cuando tú veías cómo estaban pasando estas cosas, ¿tú no sentías que había alguna conspiración? A mí me chocó, y me choca todavía, que la decisión baja el mismo día que se aprueba la ley. Entonces se me hace difícil ver la coincidencia. Que esto fue... De todas las... porque pasa Franklin, después viene Sánchez Valle. Sí, porque Franklin, cuando yo hago el primer atisbo de la quiebra criolla, mi argumento es que Puerto Rico, al ser soberano, ser soberano... Ajá. Como un Estado puede hacerlo en la ausencia de una ley federal que diga lo contrario, como lo podían hacer los estados hasta que se aprueba Chapter 9. Y Franklin dice no. Y entonces pasa eso, y lo que decía que simplemente encontraba, o sea, en el 2016, la elección, Lúgaro y Sidre rompen un sello definitivamente. Lúgaro más que Sidre, pero cuando los sumaba los dos eran ya casi 17%. Pero no creo que habían roto el sello del Partido Popular en el sentido de que... Porque Ricky y David todavía pueden estar uno al lado del otro en términos de electorales. Todo viene a pasar después de promesa. Sí, porque después de promesa, cada día que pasa, que vivimos bajo promesa es más difícil. En mi opinión, no voy a hacer... No, eso no necesariamente es cierto. La existencia de promesa impide moralmente que un soberanista apoye a la colonia. En su mente, ¿verdad? Digámosle colonia para hablar en sus términos. Sí. Justo. Un soberanista antes podía decir, bueno, pues el ELA no es perfecto, pero es un paso en la dirección correcta, me preserva la alternativa de moverme hacia la libre asociación cuando sí ganamos, y entonces
como Hernández Colón está dando y estas posturas medio ambiguas, lo que hacen es darle la esperanza al soberanismo de que puede ser que prevalezcan eventualmente. Vamos a dejar que los procesos son históricos, ¿no? Es un pragmatismo. Sí. De repente llega promesa, colapse Puerto Rico, toda la cosa, y los Happy Colonials siguen sentados ahí en la silla diciendo, nope, no hay libre asociación para ti. Entonces, pues, ¿verdad? Con todo el respeto al movimiento, ¿verdad? A todo el mundo. Y por eso es que el tema del voto útil a mí me da rush muchas veces. Tú no puedes pedirle a una persona que dé un voto útil cuando hay un tema moral involucrado. Y para los soberanistas, el tema del estatus político es un tema moral. Y es un tema moral. Es un tema moral que les impide a ellos prestar su consentimiento a un partido que decide no priorizar ese asunto. Porque no es lo mismo no priorizarlo cuando tienes un ELA que es más o menos, pues, a no priorizarlo cuando estás sometido a una junta que nadie votó por ella. Entonces, eso coincide, sobre todo en el 2020, con un cambio de estrategia en el PIB, que lo intentaron en muchas ocasiones, que es, vamos a dejar de pelear, vamos a decir que estamos dispuestos a administrar la colonia. Que el PIB lo intentó, creo que fue en el 88 lo intentaron, no estoy seguro si en el 76 o en el 80 también lo intentaron, en el 96 se planteó, creo que en el 2004 Rubén lo planteó también. O sea, no es la primera vez que el PIB lo intentaba, pero ocurrieron muchas cosas que permitieron que ese intento de... Porque el PIB, como te dije anteriormente, se convirtió en un museo, en el Museo de la Independencia. Era un sitio donde... Yo decía que era como una subcultura. Era para muchas cosas, pero para elecciones no era. Exacto, era preservar ese ideal. Entonces, pues si tú eras una persona que creía en la independencia, pero eras un tipo que eras pragmático, pues decías, pues yo soy popular porque los populares pues están a través de la libre asociación y por ahí nos vamos y pregamos con los americanos y vamos a tener un sistema capitalista y todas estas cosas. Y dentro del mismo neoliberalismo que está imperando por el mundo, pues los estadistas son más hardcore y los populares por lo menos entretienen las vainas izquierdistas mías. Exacto, podemos bregar. Ajá. De repente se junta, el PIB, como no está alineado a Estados Unidos y es una cosa moral, pues entonces no puede hablarle, no puede ser pragmático, porque es que si eres pragmático estás escogiendo bandos en esta pelea. El independentista quiere puro independencia, independencia. Pero con el junte soberanista, el fin de la Guerra Fría, no hay un mundo multipolarizado, los soberanistas de repente le dan la esperanza de poder alcanzar una viabilidad electoral, sobre todo en San Juan. Y el soberanismo se da cuenta de que aún en el medio de la crisis más profunda del, entre comillas, coloniaje, no pueden capturar el control del Partido Popular. Pues entonces, ellos se juntan y dicen, vamos a ver cómo nos va. Y si tú ves que Lugaro puede sacar un 11% siendo abiertamente independentista, dice, espera, aquí hay el issue no es esta palabra necesariamente. Bueno, el issue es la palabra para ganar, pero no para competir a un para por ciento. romper exacto. Entonces, pues obviamente en Europa están estos partidos que amenazan con el sorpaso, como el Podemos contra el PSOE, que de repente todo el mundo dice Podemos puede pasarle al PSOE. O sea, hay un montón de cosas pasando en el mundo. Ellos dicen, aquí hay dos bandos, como tú decías ahorita, los estadistas y los de Muñoz Rivera y los de Barbosa, que llevan matándose desde 1887. Ese es nuestro Ishmael y nuestro Isaac. Exacto. Entonces ellos dicen, espérate, pues vamos a montar nuestro kiosco con la esperanza de que los populares, que son Happy Colonials, esa mitad que es Happy Colonial, venga por voto útil, como nosotros lo hacíamos con ellos lo harán por nosotros. Esa es la teoría. Y esa es la teoría sobre la cual descansa toda la campaña del Partido Independentista en esta elección. Yo creo que Así que para terminar el pensamiento, yo creo que lo que ha ocurrido aquí es que el movimiento estadista se ha fraccionado, sobre todo por el desgaste de gobernar. Proyecto Dignidad no es un fracaso del proyecto ideológico de la estadidad, sino un desgaste con el insistir en la estadidad y la estadidad y la estadidad y no tomar medidas quizás para atender ciertos demands ideológicos de su base. Dignidad es un interest group hecho partido. Exacto. Pero no amenaza el proyecto ideológico estadista. No. En el caso de la división entre los populares y la alianza, para decirles un nombre, es bien difícil en las circunstancias que vivimos de políticas
poder encontrar una forma de juntar esos dos cantos y ponerlos en un solo sitio, porque ha llegado ahora la situación, la relación de Puerto Rico con Estados Unidos hace que el status quo sea profundamente inaceptable e inmoral para la mitad de la coalición, que es la misma mitad que si tú decías estadidad o independencia, o sea, una mitad de la coalición, que es un cuarto del país, es el mismo 25% que todo el mundo decía que se vio un plebiscito estadidad o independencia iba a ser 75-25. Es esa gente. El 25% que está sacando Juan Dalmau aquí, el 20% de la independencia más 2 o 3 soberanistas, porque mucha gente que dice soberanía y lo que dicen lo dice sobre libre asociación y piensan que eso es el ELA. Yo pienso que hay algo de eso. Pasó en el 2020. Yo creo que lo que está pasando aquí es no es la sustitución del bipartidismo por un nuevo bipartidismo, sino un unipartidismo. Sobre todo porque el PNP en la primaria del 2024 demostró que podía canalizar el hambre de cambio del electorado internamente a través de una primaria y no a través de una competencia en la elección general entre dos partidos parejos. Y con eso, pues termino mi disertación. Mira, me encanta tu disertación, me encanta tu alocución y creo que es necesaria para que tú y yo, que tenemos un podcast que se llama El Bipartidismo Strikes Back, podamos hablar inteligentemente de algo, porque y me estaba recordando el primer episodio que hicimos del podcast, donde discutimos si el bipartidismo de verdad existe, ¿verdad? Y obviamente llegamos a la conclusión, mira, no hay reuniones secretas entre la Junta de Gobierno del PPD y el directorio del PNP. Se odian. O sea, they really don't like el otro día un amigo de nosotros, muy amigo de nosotros, me dice, no, porque... muy amigo. Sí, yo sé. Nos dice, no, porque fíjate, si hay quizás hay una posibilidad de que hayan como un power sharing agreement. No. Eso es... De hecho, en Colombia... La división tradicional, estilo Muñoz Rivera y Barbosa, era entre los liberales y los conservadores. Uh-huh. El Partido Liberal colapsa, o sea, Uribe gana la presidencia siendo liberal, pero apelando a conservadores en el 2002, si no me equivoco. Luego de una alternancia liberal y conservadora histórica de décadas, con una tercera fuerza izquierdosa, donde viene Petro, que llevaba ahí, sacaba su 10%, 15%, pero no hacía gran cosa. Y de repente Uribe, un ex liberal, que es mano dura, o sea, que es conservador, gana. Scrambles everything. El sistema político todavía tiene unos remanentes hasta muy cerca, te diría hasta el 2018. A pesar de que colapsa el sistema bipartidista, por 16 años tú ves regionalmente pockets de apoyo que estos tipos se nota que son liberales viejos y estos son conservadores viejos y tú lo ves en ciertas regiones. Pero cuando ocurre el proceso de la paz, se culmina la polarización entre los que apoyaban el proceso de la paz y los que se oponían al proceso de la paz. Igual tú lo ves en Estados Unidos cuando colapsa la gran coalición demócrata en el 68 por el tema de los derechos civiles. El Partido Demócrata mantiene una fuerza residual que lo mantiene en control del Congreso desde el 68, desde el 32 hasta el 94, 62 años, sin interrupciones, excepto por 2 interrupciones de 2 años en breve, y ganan la mayoría de las gobernaciones. Pero son incapaces de producir un candidato que pueda unir todo eso, excepto en circunstancias coyunturales donde el partido incumbente la mata, pero no tiene un proyecto ideológico. Es tirar un tipo que no tenga un proyecto ideológico, que todo el mundo sabe que es un safe pair of hands, el otro se descalificó de alguna manera y llegó este tipo, Grover Cleveland, Jimmy Carter en el 76, que es este tipo que es como que llegó de la nada, García Padilla en el 2002 un poco, que es como que esta persona neutral, inofensiva, que todo el mundo le cae bien, que dice que lo va a hacer todo tranquilo, pero no tiene un proyecto ideológico concreto. Y entonces se encuentra en constante conflicto con su partido de, espérate guys, no puedo impulsar tu proyecto ideológico porque si lo impulso entonces cocota. Que es un poco lo que le pasa a Hernández Colón en el 84 y a Sila en el 2000. Y pasó con Cleveland. Y entonces hay otro tipo de presidentes, como Woodrow Wilson o Clinton, que ven esa circunstancia y dicen, espérate, yo puedo ganar, tengo este proyecto nuevo que quizás pueda aglutinar mi coalición de nuevo, puede hilar esos hilos para atrás, pero tiene que ganar para ver si lo puede lograr. Pero y a eso es lo que iba, porque como no hay esas reuniones secretas de los directivos y de la Junta de Gobierno, el bipartidismo en realidad es un concepto procesal. Y lo que yo
digo es que ese concepto procesal gira alrededor de que existe un consenso fuerte sobre ciertos temas, sobre una variedad de temas, y que entonces tú puedes diferenciarte en uno o dos, ¿verdad? O en actitudes sobre eso. Lo que a mí me enseña la encuesta es que, vamos a decir que one of the sides is striking back, el otro no estaría en el ring. El otro está profundamente dividido. Está profundamente dividido por la mitad. Y quizás parte del wish casting o el wishful thinking que yo tenía, por ejemplo, en el 2021, era que el 2020 había sido algo excepcional, respondiendo a un tiempo extraordinario. Habían pasado los terremotos, estábamos en pandemia, la junta, la quiebra, Ricky renuncia, el verano del 19, tenías la misma presencia de Trump en el ambiente. ¿Tú pensaste los huracanes? Que al Pierluisi gobernar de una manera moderada y Biden gobernar de una manera moderada, bajar las temperaturas, bajar los ánimos, caldear los ánimos, estabilizar la cosa, pues entonces... Esa era y si algo yo me estoy llevando, exactamente lo que acabas de decir, y si algo yo me estoy llevando de la encuesta es que si lo que está en la encuesta se manifiesta en las elecciones, pues yo estaba mal. Mi premisa estaba incorrecta. Yo partía de la premisa de que las cosas son como son, y si esto se materializa, pues la contestación es las cosas son como son hasta el día que no lo son, y llegó el día. Y el día fue en el 2020. Bueno, yo creo que el día fue en el 2016 y no entró en vigor hasta el 2017 porque Bernier logró... las cosas no habían... La gente no se había percatado. Y yo creo que... yo no recuerdo hace mucho tiempo, tú y yo estábamos hablando hace mucho tiempo. Y yo te decía, pues a la gente no le importa el estatus, a la gente le importan más otros temas. Y dice, sí, pero fíjate que siempre votan, al final llegan a votar, tienden a votar, a menos que haya un tema súper como Luma, que por eso es que Jennifer cambia de posición, porque si se quedaba en lo de Luma, eso la podía llevar en Jeddah. Por eso es que ella vuelve y dice, no, pero lo voy a cancelar, porque dice, no voy a dejar que este tema mate mi coalición. Sí, sí. Que lo pudo haber hecho. Y le sumo a eso que tú me dijiste, en Estados Unidos, a pesar de que hay muchos temas bien importantes, fíjate cómo al final la gente se divide por sus visiones de cómo ven la Constitución, de cómo ven la política exterior. Sí, sí. Temas grandes. Que en temas de gobernanza, pues puede haberlo. De hecho, lo que yo estaba tratando de decir en ese momento era que si estos asuntos bien grandotes, no te van a hacer una encuesta de top 10, pero alimentan la posición de la gente hacia esos top 10. Y alimenta su identidad, forman parte de su identidad y los llevan a ser de un partido u otro. Y lo que decía Ángel en su análisis, yo creo que hay otras partes del análisis que no... Por ejemplo, él habla de la posibilidad de Juan Dalmau ganar. La razón por la cual existe un partido popular Happy Colonial y todo eso es porque los Happy Colonials no son mayoría. Son quizás mayoría dentro del Partido Popular, como se demostró en la primaria. Pero... si tú le vendes independencia a la gente, deja de ser Muñoz Rivera versus Barbosa, es Unión Permanente versus Independencia, y el escenario se mueve a lo que estamos viendo hoy, donde los candidatos de Unión Permanente tienen 75% y el candidato independentista tiene 25%. Que es lo que siempre se hablaba. Si tú obligas a los puertorriqueños, le metes una pistola en la cabeza y le dices, tienes que votar estadidad o independencia. Y se lo pide en inglés con una chapa federal, va a pasar esto. Y vamos con una pausa. Hicimos ya, yo creo que una introducción filosófica, histórica del asunto. No, para eso es que nos escuchan, si fuera para escuchar... Si fuera para también la escuchan vamos con una pausa y regresamos ahora. And we're back. So back. Ok, ya vamos a entrar un poco en la materia en la carne de la encuesta. Sí, creo que la introducción que dimos era necesaria para entender un poquito lo que está pasando detrás. Habíamos comenzado con el tema del plebiscito de estatus. Aquí yo creo que si tú miras entonces lo que dicen los crosstabs, que es cuando tú rompes el resultado por demográfico, tú ves una tabla
donde la estadidad está, en el total tiene 44%. Entre los hombres tiene 46%. Entre las mujeres, 43%. En el bloque de 35 a 44 años tiene 41%. De 45 a 64 años, 51%. 65 años o más, 51%. Área metro, 41%. El resto de Puerto Rico, 45%. En todos los escenarios que le acabo de decir, la estadidad está ganando siempre sale ganando entre 10 a 15% o incluso más. Por ejemplo, en 65 años o más, la estadidad tiene 51%. Lo más que se le asemeja es la soberanía en libre asociación con los Estados Unidos, que es 31%. De 45 a 64, estadidad 51%. Lo próximo que viene es la libre asociación con 25%. O sea que estamos hablando de unas diferencias dramáticas. Lo que te cambia los muñequitos es un bloque demográfico de 18 a 34 años, donde la independencia está ganando con 41%, la estadidad le sigue con 27%, y la libre asociación después está con 18%, con 12% que dicen que van a votar en blanco. Vamos a dar primero. Caveat enorme, el margen de error de una submuestra de esa naturaleza es como 9%. Caveat, tendrías que coger un montón de encuestas y promediarlas. La data que yo he visto no tiene la independencia en ese nivel. Sobre todo porque cuando miras el voto presidencial, y hablaremos de eso en un rato, el voto presidencial, la inmensa mayoría de los jóvenes creen el voto presidencial. Yo creo que el tema de la independencia es un poco rebeldía. Sí, bueno, papá, uno puede traer el Deus Ex Machina que uno quiere para decirte lo que quiere escuchar, pero estamos bregando con lo que está aquí. Yo creo que hay espacio para argumentar de que los que ven, los que dicen que van a votar por la liberación, en realidad lo ven como ELA Diet o ELA Plus o ELA... o sea, lo ven, lo asocian al tema. Porque cuando tú rompes el voto por candidato a la gobernación, el 100% de los que votan por Jennifer González votan por la estadidad. El 70% de los votantes de Juan Dalmau alegan que van a votar por la independencia. Y el 72% de los electores de Jesús Manuel votan por la libre asociación. Así que hay espacio para tú decirle que están equiparándose esos temas. Ese bloque de 18 a 44 años es crucial también para entender el horse race para la gobernación. Cuando, como mencionamos ahorita, en el bloque de la gobernación sale 37% Jennifer González, 25% Juan Dalmau, Jesús Manuel 22%, Javier Jiménez 9%. Cuando vas a los crosstabs, de nuevo, Jennifer González está barriendo en todos los grupos de edad, excepto en uno, 18 a 34 años, 51% por Juan Dalmau. Cuando tú vas entonces a comisionado residente, voy a buscar aquí donde metí esa página. Tengo aquí todas las páginas. En comisionado residente, this is so unbecoming. No está, que va a estar aquí. No, yo creo que no lo cogiste. No lo cogí. Lo pude haber traspapelado. Qué jodienda. Dame un break. Ok, aquí estamos. En el bloque de comisionado residente, donde William Villafañe sale arriba con 39%, Pablo José Hernández 29%, Ana Irma 15% y Viviana en 7%. Nuevamente, vas a los crosstabs, vas a ver a William y a Pablo en primero y segundo lugar contundentemente en todos los bloques, excepto en uno, 18 a 34 años, Ana Irma ganando con 29%, le sigue Pablo José con 26%, y entonces tercero está William con 22%. Vamos entonces a hablar de la alcaldía de San Juan. Esa sí que... Esa es la que churreteó a todo el mundo, ¿verdad? Manuel Natal, 33%. Empate estadístico con Miguel Romero, 35%. Esta es un poco diferente porque Miguel sale ganando sólido en 45 a 64 y en 65 años o más. Ahora bien,
Manuel sale ganando en términos de 35-44 años por 10 puntos. Está empate con Miguel en mujeres. Están estadísticamente empate en hombres, pero en 18-34 años Manuel está con 18-34 Manuel tiene 48%, Terestela 22%, Miguel tercero 16%. Todo lo que nosotros estamos hablando, términos filosóficos, antes de este periodo, yo creo que tiene un valor para entender el macro, pero en esta elección y en esta encuesta en particular, el agente catalítico de todo este desmadre que estamos viendo es el bloque de 18 a 34 años. Es el que está rompiendo, vamos a decir, la dinámica de Miguel en San Juan. Es el que está rompiendo la dinámica con la comisaría residente. Está rompiendo la dinámica en gobernación y está rompiendo la dinámica en el plebiscito. Yo creo que hay mucha tela para cortar ahí. Yo creo que ahí es que tú también ves que algunas personas han dicho que hay issues con la encuesta porque los está sobreestimando, mucha gente no va a votar, etcétera. Pero algo pasa en ese bloque. Yo creo que tú tienes... Es el bloque de edad que probablemente es más susceptible a redes sociales, donde la alianza ha tenido la campaña más sofisticada en términos de generar no solamente atención, sino pero también de generar earned media, porque las cosas que pasan en redes sociales entonces se importan al legacy media, a las redes tradicionales. Es donde tiene más susceptibilidad a personas influencers, los Bad Bunny, los Cani García, ese grupo. Ahí es que ellos están moviéndose en ese círculo. Irónicamente, creo que también está fortaleciendo el PNP y a quien le está causando debilidad es al Partido Popular. Sí, porque al polarizar la elección le da menos espacio o por lo menos es que yo no creo que esto sea intencional, es un efecto de la naturaleza del juego. En la medida en que el independentismo, porque fíjate en la favorabilidad de los partidos políticos, que Ángel Rosa lo estaba hablando. El PNP tiene su bloque, mitad y mitad, 45%. El Partido Popular tiene positivos de 32 y negativos de 49, que no son malos, considerando que no está ganando. Son mejores números que los votos que está sacando. Jesús Manuel tiene 36% de favorabilidad. O sea, que no es un tema de Jesús Manuel. Jesús Manuel tiene una opinión... O sea, hay la mitad de la gente que vota por Jesús... La mitad de la gente que tiene una opinión favorable de él está votando por él. No es un problema de que él cae mal, no es un problema de que es un mal candidato, particularmente mal candidato. No es su responsabilidad. Es que la marca, el concepto, la gente está volviendo a sus campamentos ideológicos y el campamento ideológico de Jesús Manuel es la mitad del tamaño de la de Jennifer. Porque se dividió el no estadista en dos cantos. El no estadista que prefiere, que le gustan las cosas como están, y el no estadista que quiere un cambio en términos de estatus. Que es el único cambio posible fuera de las relaciones actuales, la independencia. Y ese es el asunto del proyecto ideológico es lo que le permite al PNP sostener su voto íntegro. Claro, y yo creo que lo de los jóvenes no es un... ¿verdad? Cuando tú miras la posición de los jóvenes, y eso es histórico, sobre el voto presidencial, sobre la unión permanente, sobre la ciudadanía americana, no es que los jóvenes sean independentistas necesariamente en el sentido como lo vemos, es que están bien molestos con lo que está ocurriendo, y la campaña que hace el PNP de PNP es estadidad, como ellos están tan molestos con el PNP, pues entonces they take it out con el proyecto. Pero cuando tú miras sus creencias y sus posturas, pues te das cuenta que su simpatía es más hacia el lado estadista. Bueno, yo creo que también, y dicho sea de paso, el bloque de 18-34 años es un bloque que captura mucha gente, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo no pondría a un hombre de 34 años al lado de su versión de 18, de un chamaco. O sea, hay unos cambios sustanciales. Yo tengo 34. ¿Cómo? Yo tengo 34. Exacto. Yo no te voy a poner a ti al lado a ser representativo de lo que piensa el bloque de 18 años, ¿verdad? Sí. Pero creo que sí marca, hay una diferenciación en términos de recuerdos. Si tú estás en ese bloque, tú probablemente viajaste más a tu edad que lo que han viajado otra gente. Así que, ¿qué pasa?
Si tú estás haciendo viajecitos a Medellín, a Buenos Aires, a Panamá, etcétera, tu experiencia turística en Latinoamérica no es la misma. Está escuchando que República Dominicana no está comiendo los dulces. La retórica de la colonia te hace pensar que estar pegado a Estados Unidos de alguna manera te hace algún mal, te está limitando. La retórica que nosotros veíamos, que por lo menos mi grupo de edad veía cuando éramos más chiquitos, que es cuando empieza mucho de esto, ¿verdad? Que en los años 90. Todavía teníamos la imagen de la Guerra Fría, todavía teníamos la imagen de Cuba. Tenemos recuerdo de cuando Venezuela era considerado un éxito hasta cierto punto latinoamericano económico y nosotros vimos el declive. Ellos no han visto el declive. Y hay otro tema. ¿Cuál? Bien. Sí, y eso sí, o sea, esa falta de experiencia de vida. Lo que digo es que la independencia no tiene la radioactividad con ellos que tendría para gente de un bloque mayor. Bueno, y también que la independencia con fondos federales que se propuso que Nidia Velázquez impulsó en el proyecto de estatus, que, by the way, tiene 0 chances de convertirse en ley. Esa versión les da cierta tranquilidad a los jóvenes de que, pues, tú sabes, Juan Dalmau es un tipo cool, él no puede defender algo que realmente nos haría daño. La gente con un poquito más de edad, pues hemos visto los debates y vemos que cuando de repente se está moviendo el tema de independencia es como que sí, tú te vas, pero es solo. O sea, la idea de que hay independencia con fondos federales permanentemente y que va a haber independencia con fondos para carreteras y la tarjeta de salud y los cupones, esa cosa, no es real. No hay independencia con becas PEL. O sea, no, porque a Israel le dan fondos, sí, para comprar armas. Y lo que le dan son armas. Y lo que le dan son armas que se presupuestan. Y ¿sabes? El concepto de responsabilidad del gobierno federal sobre lo que pasa en Puerto Rico, sobre todo en casos de huracanes, terremotos, pandemia, no existiría en un país independiente, porque tú eres independiente. La ciudadanía americana no existe en otro país por nacimiento. Existe en el país de Estados Unidos. Si tú eres independiente, sea con libre asociación o no, el proyecto de estatus que se aprobó, creo que irónicamente le ha hecho más daño al movimiento estadista, en mi opinión, que bien. Porque en la búsqueda de lograr aprobar algo que excluyera el whatever that means, pues buscaron el apoyo de gente que dijeron, bueno, está bien, pero tú tienes que dar una libre asociación que sea bien generosa y una independencia que sea súper generosa, sabiendo que no se va a convertir en ley. Pues te aseguro una cosa. Cuando el Departamento de Estado ve que tú estás prometiéndole ciudadanía americana a gente que nace en otro país, tienes un problema. Bueno, pero si es ley, es ley. Si es ley, es ley, pero no lo van a... Pero eso no es compatible con la política pública de los Estados Unidos. Yo creo que no le hace daño al movimiento estadista. Yo creo que lo que sí le hace daño al movimiento estadista es que no hemos sido agresivos primero, el que los partidos sean ideológicos tiene un issue de marca, ¿verdad? Porque como tú dijiste ahorita, si de momento le tienes odio al PNP, pues le saca, te desquitas con el estatus también, ¿verdad? Okay, sobre todo si eres más joven. Eso está ahí. Pero it is what it is, ¿verdad? Nosotros no vamos a rearticular los cimientos políticos de Puerto Rico en este podcast. Pero creo que no hemos sido enfáticos en crear la cadena entre relación con Estados Unidos a cosas buenas. Y en la discusión pública creo que ha sido exitoso la oposición a la estadidad a tratar de identificar cosas malas a la relación con Estados Unidos y tirar como que y minimizar el efecto sustancial positivo que tiene esa relación para Puerto Rico. Al punto donde yo creo que en ese bloque de 18-34 años se imaginan que lo peor que podría estar Puerto Rico es status quo. Sí. Es hoy. Puerto Rico no ha estado peor. Y no podría estar peor que lo que hay ahora. Así que el movimiento independentista y soberanista hasta cierto punto se ha llevado la bandera aspiracional para un bloque de edad que es cuando la gente son aspiracionales. 18 a 34 años. Los 34 años, pues sí, pues estás tú que eres un viejito. Pero la mayoría de gente de los 34 años todavía tiene... todavía hay pH idealista en su sistema
que ya para los 40 años empieza a sufrir, ¿verdad? El desgaste natural. Pero yo veo eso ahí. Y yo veo que entonces las candidaturas que están ellos ofreciendo pueden tumbarle a Jesús Manuel, por ejemplo, la bandera de ser aspiracional. Jesús Manuel te habla de que yo vengo de la nada, vengo de una familia humilde, de orígenes humildes, escuela pública. Mano, y estoy aquí, soy representante, soy presidente de un partido, quiero ser gobernador. En otras circunstancias yo puedo ver que alguien diría, pues, esta es la aspiración, ¿verdad? El muchacho es exitoso. Y tú lo ves en sus números de apoyo y favorabilidad, que son mejores que su partido, mejores, que a diferencia de los de Jennifer, por ejemplo, que el PNP es más fuerte que ella ahora mismo. Sí, por un punto, digo así, pero sí, entiendo lo que te digo. Pero te cojo a Juan Dalmau y sus bíceps, te pongo a Manuel Natal y sus abs. No estoy tratando de minimizarlo, simplemente estoy tratando de ser jocoso. Pero el punto es que son figuras cool. Son aspiracionales. La gente los ve y dice, mano, ¿sabes qué? Estaría cool ser así. Pero ahí yo rompo. Tu teoría choca con algo. Los números de favorabilidad. Antes, cuando habían dos bloques, Popular y PNP, tú veías los números de favorabilidad y tú sabías cómo iba a terminar la carrera a caballo. Tal tiene más de 5 puntos más de favorabilidad, pues de estar arriba a 5 más o menos. Pablo tiene una favorabilidad superior a la de Villafañe. Pero Villafañe le está ganando por 10 en la encuesta en votos. Jesús Manuel tiene una favorabilidad de 36. Tiene un voto de 22. Casi la mitad. Sí, sí. Juan Dalmau tiene más o menos los mismos votos que favorabilidad. Él cogió su base y los poquitos que no son independentistas, que les cae bien por diferentes razones idiosincráticas, también están dándole el voto, pero no le cae bien a más nadie. Ese es su tope. Él está ahí. Jennifer le cae bien a más gente. Posiblemente Javier Jiménez va a perder votos en la medida en que coge la campaña. Y le cae bien a populares que probablemente se queden con Jesús Manuel. Uh-huh. Porque son del otro bando y es como que sí me cae bien, pero allá. Pero Jesús Manuel es el gran afectado por el realineamiento, porque él siendo un buen candidato y una persona appealing con un favorability que debería tenerle un voto en 36, que estaría competitivo con Jennifer, pues resulta que no está convirtiendo opiniones buenas en votos. Eso va a cambiar. Va a subir. ¿Tú crees? Sí. Wishcasting. Wishcasting. Pero. Ese es el nuevo pecado en este Pero podcast. yo te voy a dar un dato. Todo el mundo, populares, PNP, consejeros, analistas, como que, ¿y por qué Jesús Manuel no ataca más duro a Dalmau para bajarle con los independentistas? Aquí tienen la respuesta. La gente que vota por Juan Dalmau no tiene ningún problema con la independencia. No es mayoría. Que ese bloque, tú dices que te estás refiriendo al bloque. Yo me estaba refiriendo al bloque 1834, para que sepan, en los últimos minutos. No, el 1834 son la gente que lleva a Juan del 20 de la independencia a 25. Porque es un grupo del electorado que está desproporcionadamente apoyando, porque son los menos partidistas. Entre más viejo tú te pones, más set in your ways. Sí, se endurece el cemento. Entonces, eso es un proceso natural. Juan le cae bien a la gente que no es ideológica y pues fíjate, pues los jóvenes sobre todo pues tienden a moverse más que la gente mayor y pasan todo, la publicidad, el mercado, en todo. Él está saliendo un chin mejor que su marca por eso. Y Jesús sale un chin mejor que de lo que probablemente con esos números de favorabilidad sale un poquito mejor de lo que entre comillas debería. Y yo creo que si algo se ha evidenciado, y tú lo ves en la encuesta de marzo del 2024, que él tenía 30% porque caía bien versus Juan 10. El problema es que ya el tema de la independencia se ha convertido en un tema antisistema, de cambio, de indignación, de molestia, de frustración. Y ya esa gente, como hablamos ahorita, en mi opinión, en este momento, las cosas cambian, la historia lo hemos visto. Las cosas son como son hasta el día que no lo son. Pero ahora mismo es bien difícil que un soberanista, en el término, como diría Héctor Ferrer, en el término correcto, un independentista, writ large, en el sentido amplio de la palabra, tanto los que creen en la independencia sin más y la independencia en libre asociación, esos dos grupos no se sienten convocados o dispuestos a votar por alguien que me cae bien. Yo he votado por ese partido en el pasado, pero ahora mismo
Para mí eso no es aceptable. Y dicho todo lo anterior... Qué interesante, ¿verdad? Porque estamos... A ver, es por ahí que voy. Ha sido bien interesante. De verdad. Y me ha roto paradigmas. Y yo voy a tener que cambiar programación en términos de mi metodología de análisis, porque esto es fenomenal en términos de que es un fenómeno. No es y fíjate, Jesús Manuel tiene mejores números de imagen que Juan Dalmau. También rompe muchos esquemas de lo que a la gente le cae bien o mal. De nuevo, bien interesante. Pero llevamos 1 hora y 38 minutos discutiendo el segundo lugar, papi. Porque el PNP está número 1 por 12. Por 12. Nuestro único riesgo, según esta encuesta, es San Juan. Y eso tiene una sola manera de atenderse. Y es voto íntegro. Tienes que subir el voto íntegro de San Juan en PNP, el del PNP en San Juan, y tienes que tratar de martillar los puntitos que necesita para poderle pasarle claramente a Manuel Natal, porque el PPD no existe casi ya en el municipio. Terestela yo creo que es buena candidata, contrario a lo que se dice, pero entró tarde. Súmale el factor dinero. El PPD está compitiendo con la misma cantidad de dinero que la alianza, y eso tiene un efecto. Lo vimos en el 2020, donde todos los partidos estaban... De hecho, fue la primera vez que entre Victoria Ciudadana y el PIB creo que gastaron una cantidad similar, o se acercaba a lo que gastó el PNP y el PPD, no obstante que gastaron más. Charlie gastó más que Pierluisi. Al menos en televisión, sí. Eso te está debilitando. Eso es lo que permite que el PNP pueda dedicarle su esfuerzo a mantener ese voto íntegro y tratar de hold the line, ¿verdad? Porque el PNP no le va a tumbar voto a Juan Dalmau. Un puntito dos de estadística. Sí, pero nada así con sustancial. Puede quizás tumbarle a Javier Jiménez vía al de Radio, al de Nueva Vida, en una locución con 2 protadores que dicen, interesante. Pero el PNP tiene que hold the line para poder, porque está ganando por pela. 12 puntos, un montón. Es un montón. Sí, es como que los que celebraban o celebrarán, y hay que contar los votos, obviamente. Pero los que celebran el inevitable triunfo indiscutible de Juan Dalmau va a sustituir a la independencia. Si aquí no hay bipartidismo, hay unipartidismo. Sí. Y si no hay un movimiento que crea la unión permanente que pueda darle una alternancia al PNP, pues la alternancia ocurrirá dentro del PNP. ¿No o no? Esas son las 2 alternativas que tiene Puerto Rico. Son unipartidismo del PNP o los populares, porque la gente con la independencia no puede bregar. Que trae unos retos, ¿verdad? Porque esa misma dinámica te puede corroer internamente. Y el PNP no está en 50 y pico de puntos, ¿verdad? Si tuviese... nosotros estamos... Tú dices unipartido. No es unipartido Muñoz. Es unipartido tipo Europa, algunos países europeos, algunos latinoamericanos. Exhortaría a los que son más históricamente inclinados a ver los periódicos de las semanas antes de las elecciones de 1968. El Partido Popular había ganado con 60 y pico % todas las elecciones, ganaba todos los pueblos por 28 años. Nadie daba posible de ganar a Ferré. Hubo una división, y en esa división gana Ferré. Ferré mismo no pensaba que iba a ganar. Ferré se quedó en Ponce. Ferré dijo, no, ¿para qué yo voy para San Juan si voy a perder otra vez? Y llegó. Y todo el mundo pensaba que Romero iba a ser el primer gobernador estadista, porque Romero es el que rompe con la visión esta republicana de control del movimiento estadista. Y yo pienso que, dado lo que estamos viendo aquí, en estos resultados, un candidato popular, mismo Jesús Manuel, ahora mismo, si la gente se molesta con Jennifer González, el que puede pasarle, porque es más aceptable al electorado, es Jesús Manuel, no es Juan, porque Juan tiene un tope que le pone su ideología. Tiene un tope Que le pone su ideología. El ELA es aceptable para muchos estadistas, pero la independencia no. Bueno, after us, the deluge.
Lo estaba pensando que muchas citas borbónicas vienen a mi mente en estos días. Madame de Pompadour. ¿Cómo era que decía? ¿Cómo era que ¿Cómo es? decía? Yo no sé, hay que preguntarle a Ángela, que es la francesa. La lingüista. Pero más que eso era lo que decía Talirán de los Borbones, que me recuerda un poco a la política puertorriqueña. ¿Qué decía? Ni aprenden ni olvidan. Balbus. Vamos a ver. Falta poco. Faltan unas semanitas. Y hay otra cosa que iba a decir. Yo creo que queda evidenciado después de esta encuesta que Pedro Pierluisi hubiese perdido las elecciones. ¿Cómo? Que Pedro Pierluisi hubiera perdido las elecciones. Pedro Pierluisi hubiese perdido las elecciones. Yo creo que... No creo que hubiera podido mantener la base del PNP tan unida. Si Jesús Manuel salía segundo en esta encuesta, y vamos a decir Pablo José más pegado, quién sabe, pero tenemos lo que tenemos. Yo no creo que la encuesta mueva votos. Yo creo que es más un tema de lo que hablamos. O sea, el grupo de gente que no vota, que no apoya la estadidad hoy, está dividido. Y está dividido por razones morales. No son razones tácticas. El voto útil no es el tema. Aquí hay un tema de que los soberanistas y los apicolonias no pueden convivir en la misma tienda ahora mismo. Como lo hicieron por tanto. Aquí está la cita. Après moi, le deluge. Eso es, sí. Luis XIV. Y después Karl Marx lo usó en Das Kapital. Pero lo irónico es que Luis XIV dijo eso y hubo un Luis XV y un Luis XVI. Sí, él le pillaron la cabeza. Señores, gracias por sintonizar. Espero que la discusión les haya sido interesante. Como siempre, le pedimos que compartan el episodio con sus familiares, con sus amistades, en las redes sociales, con la gente del trabajo. Que nos dejen reviews 5 estrellas, palabras lindas en Apple Podcasts, en Spotify. En Apple Podcasts nos pueden dejar reviews. De nuevo, si van a decir cosas lindas, si van a decir cosas feas, se las pueden reservar. A nadie importa lo amargado que es su vida. Y nos pueden comentar el episodio en la área de comentarios en Spotify, debajo de los show notes, o en la área de comentarios en YouTube. Y me interesaría, obviamente siempre nos interesan y tomamos en consideración los comentarios, pero nos interesaría el feedback de la audiencia en términos de la discusión que tuvimos hoy. Y nos vemos en la próxima.